A Eduardo Chávez Molina, el responsable de evaluación y monitoreo de un proyecto millonario que se ejecutó para abordar la respuesta al SIDA con énfasis en 4 grupos vulnerados a lo largo de la historia y que por eso concentran, justamente por la vulneración acumulada, concentran una vulnerabilidad que se expresa en datos, se expresan cifras. Y sí, la epidemia del SIDA nos habla con datos basados en la evidencia. Costó mucho que los datos que construyamos estén basados en la evidencia y entonces poder hablar de esta epidemia y el comportamiento de la epidemia en cada grupo en particular. Estamos hablando de personas homosexuales varones, estamos hablando de personas en situación de prostitución, estamos hablando de personas usuarias de drogas, estamos hablando de personas trans, travestis, transexuales, transgénero, grupos que a lo largo de la historia han sido vulnerados por políticas públicas y en un momento en el que el país empezó a tomar políticas públicas que reconocen la necesidad de invertir en materia de derechos humanos, estos grupos justamente estaban siendo protagonistas de este proyecto. Eduardo Chávez Molina nos venía explicando cómo era la antesala antes del 2008-2009, de esa Argentina en la que se pensó este proyecto. Estábamos hablando de los preservativos como un dato, como un indicador. Bueno, eso es un indicador. Yo me acuerdo que antes de la primera fase del proyecto, de aquel 2001, durante los 90 el Estado argentino no compraba preservativos, ni siquiera como parte de su respuesta al SIDA. Así la pagamos, así fue que el VIH en Argentina implosionó porque hubo un déficit en la respuesta del Estado, por ejemplo, en políticas activas con el eje del preservativo. Claro. Me acuerdo de Ginés González García como ministro de Salud, sacando el preservativo en el 2007 del bolsillo, cuando en Argentina ocurrió el foro latinoamericano de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, y como desafío. Y entonces en el 2008 y 2009 se pensó en este proyecto en un contexto que el Estado no compraba preservativos, claro, casi. Exacto. ¿Y cuántos compró? Verá, y si nosotros pensamos que esto es sintomático, este dato es sintomático, ¿no?, de la importancia, en este caso gubernamental, que tiene una base, ¿no? ¿Cuál es la base? El fuerte peso de presión y de demanda de las organizaciones, ¿no? O sea, hay que pensar que esta lógica de intervención está muy acompañada, ¿no?, de presión organizacional. Y el Estado pasó a comprar, de no comprar nada, a 30 millones, 40, ¿no? y a la actualidad que son 80 millones de preservativos, ¿no? 80 millones de preservativos compra el Estado Nacional Argentino para distribuir a través de sus políticas. Exacto, a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud en diferentes organizaciones, ¿no? Me refiero no solamente, porque ojo, el sistema de distribución de preservativos en el país no es solo dentro del sistema de salud, sino que también ha buscado canales fuera de ese marco, que ha sido la universidad, los sindicatos, los centros culturales, la asociación de vecinos, ¿no?, que ha generado una proliferación del uso de preservativos. Si uno mira encuestas... Es como el Estado presente, claro, a través de diferentes efectores públicos, privados, sociedad organización civil, de la sociedad para civil, que a la gente más vulnerable le llegue, estar más cerca de las necesidades. Claro, y sacarlo del contexto de la medicalización, ¿no?, del uso del preservativo como elemento médico. Otro dato interesante a tomar en cuenta es, bueno, ¿qué efecto tiene ese uso de preservativos en las tasas de prevalencia? Entonces uno ve, por ejemplo, el nivel de transmisión del VIH. Otro concepto que sería interesante, además vos has sido precursor, ¿no?, de cómo entender la transmisión y no el contagio, ¿no? Entonces, si uno entiende que la transmisión del VIH, el elemento principal es los preservativos, ¿no?, uno puede ver cómo la tasa... La presencia o la ausencia, claro, el uso correcto o el no uso correcto. Exacto, y la tasa de nuevas personas afectadas de VIH en el país está en una meseta, una tendencia a la baja, y con alto uso de preservativos, sobre todo en las poblaciones generacionalmente más jóvenes, ¿no? En general, todas las encuestas que se han realizado, tanto en el Gino Germani como en el Ministerio de Salud, muestran... Gino Germani es un instituto universitario. Exacto, de la Universidad de Buenos Aires, de la cual yo soy investigador también. La universidad pública. Exacto. Entonces, las encuestas que se han realizado muestran un alto uso de preservativos, sobre todo en población joven. ¿Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional? A nivel nacional, ¿no? Hay un intento, en general, la pregunta que se hace es si una persona tuvo relaciones sexuales en los últimos 30 días o 60 o 90 días, y si en esas relaciones sexuales usó preservativos, ya sea con su pareja estable, con pareja ocasional o con pareja comercial. Estás describiendo el método. Exacto.
para ¿Y qué investigar. dato arroja? Claro, ¿qué dato arroja? Sobre todo población de 25 para abajo, más o menos un 90% usa preservativo, ¿no? Estos datos se invierten en la población más vieja, ¿no? Es decir, con personas de mayor edad. De 45 para arriba ya el uso de preservativo no es tan asiduo. El hecho también de las parejas estables hace disminuir también el uso, ¿no?, de los mismos. Pero eso es un dato importante. En un indicador muy complejo, el indicador de VIH es muy complejo. ¿Por qué? Porque no es un indicador que debe bajar sustantivamente. ¿Cuál es el problema? Que ese indicador baje sustantivamente. Que la gente se muera. Exacto, que la gente Solo se muera. baja si la gente que lo tiene se muere. Claro, entonces es un indicador Lo que que debe de tiene que bajar ser... es los nuevos datos de infecciones, es otra cosa. Exacto, y los que están se tienen que mantener. Entonces la política con pública... buena calidad de vida. Exacto, la política pública lo que tiene que hacer es preservar vida en la población que sufre esta situación. Entonces, ¿qué pasa en el último periodo con las políticas sobre el VIH? En la cual venía el Fondo Mundial como a aportar, pero el Estado fue tomando muchas de estas herramientas. La distribución de preservativos, las pensiones no contributivas en población que sufre en carne propia el estigma. La población, ¿no?, que ¿no?, tiene VIH. Exacto, la población que tiene VIH y algunas poblaciones Que hoy quienes particulares. tenemos VIH, si no tenemos empleo, si cumplimos con los requisitos no solo de tener VIH, sino todo el informe socioambiental que se hace de cada persona. Es un derecho, no es un beneficio. Claro. Es un derecho, es una contraprestación estatal del Estado en el reconocimiento de la ciudadanía plena. Y entonces hoy las personas que tienen VIH, que no tienen empleo registrado, pueden tener el acceso a la pensión por discapacidad que se gestiona y se transmite a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que fue una inversión estatal que antes no hacía y que hizo que la necesidad se concentrara entonces en grupos más focalizados, Claro. porque lo general el Estado lo empezó a cubrir. Sí. Es un cambio, hay que Claro, sustantivo, continuar. porque además la segunda intervención estaba pensada en acceso a derechos. O sea, la segunda intervención fue previo, ¿no?, a la ley de identidad de género, a la ley del matrimonio igualitario, que estaba en el marco del proyecto. O sea, cuando el proyecto llega a Argentina, esas leyes ya estaban, ¿no? Entonces, cambió el estado de situacional. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el enfoque? Piensen que este es un programa nacional, ¿no?, que se desarrolló en Jujuy, en Ushuaia, en Bariloche, en Misiones, en Corrientes, en Santa Fe, en Rosario, en la Ciudad de Buenos Aires, en los diferentes espacios urbanos del conurbano, etc. O sea, de amplia envergadura. estamos, de amplia sabés que intervención. saliendo en Artículo 16, que es un canal parlamentario que claramente, entre otras de las audiencias, además de la masiva, porque sale por los canales de cable, son los senadores. Así que es importante destacar que este proyecto tuvo intervención en todas las provincias. Exacto, que mencionás. Este proyecto además indagó acerca de los prejuicios. Sí. Y me gustaría que, junto con lo que nos estás contando, de los datos que arrojaron cambios comportamentales a nivel población general que nos estás describiendo, y de cómo el Estado, a través de políticas activas, empezó a tomar en sus manos deudas históricas como la compra, distribución y hacer política pública con eje en el preservativo, Claro, como un material de salud pública, sin tantos prejuicios, y también el abordaje de políticas donde sus destinatarios y destinatarias sean los grupos más vulnerados, y eso también interpela muchos prejuicios que antes impedían que estas políticas se desarrollan, porque las políticas las desarrollan personas, Claro, con sus prejuicios. Y entonces ustedes desarrollaron un material que lo estamos mostrando acá de alguna manera en Bien, forma inaugural, exacto, en términos públicos, sí, efectivamente. y que es un material que indaga sobre los prejuicios. Sí. Y vamos a oír un tape que habla sobre los prejuicios. Primero tiene que ver sobre la población trans, creo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Podemos ir, señor director, al primer tape? Y si se cuida, no. Si se cuida, no. No, en cuanto se cuiden, en todos los casos es lo mismo para cualquiera. No tiene más posibilidades. Más posibilidades no sé, pero que tiene posibilidades sí. Tal vez al estar más en contacto con lo que es tener sexo con diferentes tipos de personas, no es como al estar en una pareja estable, ¿no? Supongo. Tal vez por ese motivo supongo que tendría más posibilidades, sí. No, porque se supone que el preservativo evita contagiarse de lo que es el VIH, ¿no? Yo pienso que si la chica está con un virus encima,
estamos corriendo riesgo, o sea. Contagiar a alguien, evidentemente. Si tiene el virus, si usa preservativo y si rompe o si está lastimada por otra forma. Tiene posibilidades, porque si ella usa un profiláctico para la penetración, digamos, no pasaría nada. Pero bueno, está el sexo oral. Es un tema. Eso no estoy segura, pero lo que tenemos ahora es el preservativo y hay que usarlo. Sí me parece que la persona que sabe y es consciente que lo tiene, digamos, tiene que tener esa conciencia de por lo menos prevenir al otro o cuidarse para no contagiarlo, digamos. Eso también tiene que ver con la conciencia de cada uno, ¿no? Visto y hemos escuchado un ramillete de prejuicios. Hay que decir que el VIH se transmite, no se contagia, como bien hablábamos en el Claro, anterior. ese es un dato importante, como uso de palabra, uso de conceptos, ¿no? Y las realidades que las palabras generan, porque el contagio es como el juego de la mancha. Te tocaron, te contagiaste. Claro. Sos una pobre víctima que alguien te tocó y Claro, y el criminaliza, contagio, sí. criminaliza a quien tiene VIH. Eso es muy peligroso porque hay una tendencia política hacia la criminalización de las personas viviendo con VIH en algunos países. Aquí afortunadamente no. Claro. Pero hay una tendencia. Y el contagio además hace referencia a casi una conducta involuntaria, ¿bien? Mientras que la transmisión, salvo las violaciones, ¿no? Las transmisiones las relaciones con parejas estables, ocasionales o pagas, son relaciones sexuales que se establecen con concordancia. Entonces, en ese marco de concordancia hay un espacio donde la negociación del uso de los preservativos debe estar presente o está presente. Bien, el no uso de preservativo es lo que aumenta las probabilidades de la transmisión. Bien, pero en ningún sentido es contagio. Son las dos personas, ¿no?, que participan activamente de un acto y son conscientes, hipotéticamente, ¿no?, de las probabilidades de la transmisión. Déjame interpelar algo que planteaba yo en la apertura, bien. acerca de si cuando llegan fondos hay injerencia sobre nuestra soberanía y nuestra independencia, porque la terminología trabajadora sexual, que viene definida por quienes ponen la plata, la terminamos adoptando y en realidad viola nuestra soberanía en un país que es abolicionista y de ninguna manera la prostitución en nuestro país es trabajo, y en realidad si hay mayor prevalencia que en la población general en las mujeres que ejercen la prostitución, será justamente por la prostitución, no por ser mujeres. Entonces, si la prostitución es parte del problema, definir a parte del problema como trabajo y definir que una cosa son las relaciones sexuales consentidas, como decías, estables, ocasionales, pero me pregunto el nivel de consentimiento que puede abordarse en una situación de prostitución por parte de una persona que ejerce la prostitución con respecto a su prostituyente, cuando lo que hay de dinero, cuando lo que hay de por medio es la supervivencia económica. Y justamente entendemos que la prevalencia que hay, sea cual fuera, si es más alta que la de la población general, es porque hay una parte del consentimiento que nunca vamos a poder resolver justamente en el propio ejercicio de la prostitución. Entonces yo pregunto, si no hay una invasión a nuestra soberanía en imponer esas terminologías que después aparecen en materiales comunicacionales como este, que hacen repensar el problema sin pensar que el problema es la prostitución. Claro. Si no, ¿cómo lo resolvemos? Sí, el tema, a ver, en general este proyecto es de hechura y escritura nacional, ¿no? O sea, la característica de este proyecto es ese. Después, la terminología en general se basa en esta mirada problemática que no deja de ser un contexto de tensión sobre la problemática, ya sea del trabajo sexual o de la explotación sexual comercial o de la prostitución en situación, ¿no?, particular de las mujeres. Esas tres miradas entran en colisión, ¿no? Y el contexto argentino, existen organizaciones que tienen miradas particulares, no así el Estado, que el Estado es claro con respecto a su posición. Pero en términos organizacional esto es más complejo. Hay distintas organizaciones, ¿no?, que tienen claramente distintas posiciones distintas. Entonces, pero yo me refiero al rol estatal que participa en este proyecto y que debe regular de que la política que se financie con fondos
extranjeros no sea incompatible con la política que se financia con los